¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables maestrantes. Me da mucho gusto saludarlos en una videocápsula más de la materia de ámbitos de participación del trabajo social. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que son las funciones de los profesionales del trabajo social. Es muy importante reconocer cuáles son estas funciones que tiene el profesional del trabajo social, precisamente para que esto nos permita analizar y reflexionar sobre cómo podemos intervenir en los diferentes contextos y situaciones que se puedan presentar. Por eso vamos a ir mencionando uno por uno. En primer lugar, tenemos lo que es la orientación en los problemas de tipo social, individual o colectivo. Antes de explicar de qué se refiere esto, recordemos qué es la orientación. La orientación viene siendo un proceso de ayuda que se ofrece a los demás individuos para poder resolver los problemas que presentan. Aquí tenemos que tener mucho ojo con esto, puesto que en otras ocasiones yo he mencionado que una cosa es ayudar y poderte orientar y darte o presentarte opciones para que tú puedas solventar o solucionar los problemas a los cuales te estás enfrentando. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros como trabajadores sociales resolvemos por completo la vida o los problemas de las demás personas. No, les damos las herramientas, les damos la orientación, les damos las estrategias adecuadas precisamente para que ellos puedan darle una solución, pero no nosotros le podemos solucionar el problema a las personas. Hemos escuchado que al pescador hay que enseñarle a pescar, más no pescar por él. Entonces, lo mismo pasa con nosotros en este proceso de orientación. Tenemos que enseñarles y darles las herramientas para resolver sus propios conflictos, mas no somos nosotros quienes vamos a resolverlos, puesto que si fuera de esta manera, ¿qué pasaría? Que cada vez que el paciente, el usuario o el individuo, como quisiéramos llamarlo, tenga un problema, entonces va a acudir a nosotros para que nosotros solucionemos el problema. Y ahí no se está logrando el objetivo. El objetivo es darle las herramientas para que él pueda hacerle frente y solucionar sus propios problemas. Esto significa orientar en los problemas ya sea de tipo social, individual o colectivo. Recordemos que los problemas pueden darse o la problemática puede darse de manera individual o de manera grupal. Por tal razón se trabaja exactamente de la misma manera. Pero ese es el proceso de orientación. O sea, buscar y darles herramientas de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos. También hay que recordar que cuando existe una problemática y una persona está dentro de esa problemática, la persona muchas veces no ve una solución ante ese problema, pero nosotros sí podemos verlo de manera objetiva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que lo atienda un profesional. Posterior a ello, hablamos un poquito también acerca de lo que es la promoción del desarrollo de las personas. Antes de explicar a qué se refiere esto, es importante definir lo que es la promoción. Y la promoción la podemos definir como demostrar que algo es esencial o que algo es básico o que algo es importante. Entonces, si caemos en la promoción del desarrollo de las personas, es hacerle ver a las personas, demostrarles lo importante que es buscar su desarrollo personal y no únicamente su desarrollo personal, sino también lo importante que es interactuar con otras personas, que la persona sea consciente de la importancia que tiene, por ejemplo, aprender a conocerse a sí mismo y cómo esto le va a beneficiar en su desarrollo. Entonces, es eso. Podríamos hablar de una divulgación, de promover precisamente que puede despertar estas habilidades y estas destrezas, ¿no? A esto se refiere lo que es la promoción del desarrollo de las personas, que también es una de las funciones más fundamentales del trabajador social, sobre todo cuando las personas no reconocen lo importante que es buscar siempre el desarrollarse a sí mismas para poder llegar hacia un sentimiento de paz y de felicidad. En tercer lugar, tenemos lo que es la promoción y establecimiento
de servicios y políticas sociales. Este también viene siendo muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros como trabajadores sociales, lo que buscamos, o más bien por lo que velamos, es por dar forma a estos sistemas de protección social para preservar y mejorar las relaciones sociales, porque esto de cierta manera va a ayudar a fortalecer las voces de la sociedad en general. Sabemos que a veces los organismos para los que podemos trabajar tal vez no tienen una estructura o no se trabaja de manera adecuada. Sin embargo, a través de nosotros se puede buscar precisamente eso y que sí se le pueda dar el servicio que la persona requiere. En otra de las cuestiones también hablamos de lo que es la promoción del desarrollo de las personas. Esto, como bien decíamos, se enfoca, o más bien se vincula con lo que es ayudarles a las personas a desarrollarse, y aquí hablamos de desarrollar sus destrezas, desarrollar también obviamente lo que son sus habilidades. Esta la podría definir como una capacidad humana que es maravillosa, pues nos lleva precisamente a buscar cambios que nos permitan ser más felices y mucho más plenos. También vamos a hablar un poco acerca de otra de las funciones fundamentales para el trabajador social, que es la articulación de redes sociales. Como bien sabemos, la articulación es, si la definimos sola, es la unión que existe entre nuestros huesos. Al hablar de articulación de las personas, hablamos entonces de esa unión, o más bien dicho, ese vínculo que existe entre las personas que forman parte de la vida de una persona, de un individuo. Al hablar de la articulación de redes, hablamos del grupo de personas, de miembros de una familia, que pueden ser amigos, trabajo, etcétera. Existen dos tipos de redes, lo que son las redes sociales primarias y las redes sociales secundarias. Las redes primarias, ¿a qué hacen referencia? A aquellas personas con las que tenemos un vínculo mucho más fuerte, con las que nuestra unión viene siendo mucho más fuerte. Y las redes secundarias viene siendo aquellas personas con las que sí tenemos un vínculo, pero ese vínculo no es tan fuerte, ¿no? Al hablar de esta articulación, hay que hacer referencia de que cuando se crean vínculos con las personas que nos rodean o con las que más convivimos, también podemos caer en una dependencia. Y lo ideal no es caer en una dependencia, sino estar en una independencia. O sea, sí puedo tener una relación afectiva con mis padres, sí puedo tener una relación afectiva con mis hijos y con muchas personas. Sin embargo, no podemos caer en la dependencia, porque esto genera, al final de cuentas, puede generar, una codependencia. Entonces, al hablar de lo que son articulaciones, tenemos que tener mucho cuidado, pues podemos caer precisamente ante esta dependencia, que al final de cuentas no nos va a beneficiar en nada. Por eso es que una de las funciones principales del trabajador social precisamente viene siendo atender este tipo de situaciones. Porque los seres humanos, por naturaleza, estamos en constante interacción con las demás personas. La familia es el primer grupo social al cual nosotros pertenecemos, y por tal razón, entonces creamos vínculos, y a lo largo de nuestra vida, conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando y vamos yendo, por ejemplo, a la escuela, luego al trabajo, etcétera, vamos generando estos vínculos. Pero estos vínculos tienen que ser con responsabilidad, y sobre todo manejar esta parte de la responsabilidad afectiva. Pues bien, no es nada más vincularme con una persona porque sí, y tampoco, como mencioné ese rato, generar una codependencia, porque al final de cuentas estas articulaciones
al final de cuentas van a formar una membrana, o sea, y toda esa membrana es todo lo que está alrededor de la vida del individuo. Entonces, por eso es que muchas veces este tipo de situaciones pueden afectar al ser humano. En otro de los puntos, también vamos a hablar de lo que es la gestión y promoción de recursos. Los trabajadores sociales nos dedicamos también al proceso de gestión de recursos, pero al hablar de recursos no únicamente hablamos de lo que es recurso monetario o recurso efectivo. Recordemos que existen muchos tipos de recursos. Por ejemplo, sí, el recurso económico, pero también está el recurso humano y también están los recursos materiales. Entonces, nuestro trabajo principal es la gestión de los recursos, obviamente dependiendo de la necesidad que presenta el individuo, ¿no? Y dependiendo también, obviamente, de los servicios que oferte el organismo o la dependencia para cual nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, eso también es importante y hacer las gestiones correspondientes precisamente para lograr el bienestar de las personas con las que estamos trabajando y proveer precisamente pues que puedan estar satisfechas y lograr satisfacer esas necesidades que presentan. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera videocápsula. Espero que haya sido de su agrado y que sea entendible para ustedes. Cualquier duda, cabe destacar que quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y les envío saludos cordiales.